En un mundo en donde vivimos haciéndonos preguntas y buscando respuestas a nuestras inquietudes, abrimos nuestras líneas para que compartas con nosotros tus preguntas en Conversemos, hablando temas de interés y actualidad, compartiendo opiniones y buscando soluciones. Y ahora en Conversemos, el pastor William González. Dios le bendiga rica y abundantemente en esta hermosa y preciosa mañana que nos ha regalado el Señor. Estás en sintonía con Conversemos a través de Radio Amor 690 AM en el cuadrante de su radio y radioamor690.com para aquellos que quieren escucharnos a través de las ondas cibernéticas, a través del Internet. Qué alegría estar otra vez aquí con ustedes, como de costumbre, semana tras semana, para que conversemos saludablemente, para edificar y como siempre aquí en la grata compañía de nuestra amada hermana pastora Vilmari Fernández. Dios te bendiga, Vilmari. Dios le bendiga, pastor, y como siempre a toda esa audiencia linda que nos sintoniza cada martes ya ellos están ahí programaditos, disfrutando de Al Día Contigo, esperando que ha hecho su programa en las mañanas de los martes. Conversemos con el pastor William González y nosotros felices, contentos como siempre de que usted nos permita pasar la mañana con usted, nos permita entrar ahí a su lugar de trabajo, a su oficina, a su casita, donde quiera que se encuentre. Ahí llega la señal del 690 o a través del Internet. Tenemos una audiencia tremenda que cada día sigue creciendo y nos sintonizan a través de www.radioamor690.com. Nosotros felices no solamente de estar aquí, pastor, sino de los preparativos para este domingo, que sabemos que usted va a estar en la ciudad de Waterbury, va a estar acompañándonos, exponiendo la palabra. Así que toda esa gente linda del área de Waterbury y pueblos adyacentes, bueno, que le invitamos este domingo a las 2 de la tarde en el 65 de la Kingsbury Street, 65 Kingsbury Street. Ahí va a estar el pastor William González del programa Conversemos con Pastor William exponiendo la palabra. Así que esa gente de toda esa área, le saludamos, le bendecimos y le invitamos. Recientemente estuvimos compartiendo con la iglesia Fuente de Agua Viva, el pastor Francisco Báez, que envía saludos a todo el equipo de Radio Amor, escucha la emisora de Radio Amor, allí mismo motivó a su iglesia a seguir orando y apoyando a este ministerio de Radio Amor en Waterbury. El pastor Francisco Báez, tuvimos la oportunidad de compartir y conocerles personalmente, y allí escuchan Conversemos también. ¡Qué bueno! Allí escuchan Conversemos también. Los bendecimos, qué alegría, qué bendición que nos puedan escuchar en estas ciudades que no están tan inmediatamente cerca, pero todavía llegan allá en nuestras ondas. Y si no nos escuchan a través de la radio, porque la señal no alcanza a toda la distancia, pues sí nos escuchan a través de la Internet. Y también ahora nos pueden escuchar también a través de YouTube. En YouTube, sí, estamos haciendo Facebook, un trabajo ¿verdad? bien lindo, sí, se conectan por Facebook, por YouTube, y ahí está. Conversemos con el pastor William, estamos recibiendo llamadas de la gente, estamos recibiendo emails de las personas que nos están dejando saber qué les está pareciendo el programa Conversemos con el pastor William González. Así que a todos y cada uno de ustedes, mil gracias por permitirnos, darnos esa oportunidad de bendecirles, de poder edificarles durante estos 60 minutos, donde nos reunimos a compartir temas de interés y de bendición para todos, como el que tenemos en esta mañana, el dilema de los cambios, donde vamos a continuar con este interesante tema, el dilema de los cambios. ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio, pero a la vez por qué deseamos cambios en nuestras vidas? Como cambian las cosas, ¿verdad? Como cambian las cosas, sí, señor. Mira, ahora nos escuchan a través de YouTube, nos escuchan a través de, las personas pueden ir a Facebook, las personas se pueden comunicar a través de la Internet mientras estamos en vivo, por teléfono, correo electrónico, los celulares. Y como cambian las cosas en menos de 5 o 10 años, esta explosión digital de los medios de comunicación, y eso está cambiándole la vida a las personas. Entonces hay personas que dicen que eso es malo, entonces hay personas que están recibiendo mucha bendición porque eso es bueno. La manera en que lo están manejando también en la Internet. Entonces a veces criticamos el cambio, pero realmente lo que estamos y debemos criticar no es el cambio en sí, sino el manejo de cosas que son buenas, como siempre ha sido en la historia humana y como dice la Biblia, ¿verdad? Que el problema, el corazón del problema es
el corazón. Y ahí que se tienen que dar los cambios para manejar los cambios que se den de afuera o que tengan que proceder en nuestra vida. Cómo cambian las cosas. Y a la verdad que es un dilema el cambio, porque hay que entender bien esta dinámica, porque aún el que lo niega y lo resiste está cambiando, aunque no lo quiera aceptar. Y va a seguir cambiando, porque es algo que es parte integral de la vida y de la existencia. Y por ende, en nuestro programa anterior, usted estuvo hablando precisamente de eso, que para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa realidad. Exacto, quizás es lo más difícil, pero quizás a la misma vez es lo que te abre paso y te abre esa ventana y te deja ver ese camino, que no es fácil, pero te lo deja ver, y por lo menos una persona que acepta una realidad aumenta de una forma notable la posibilidad de manejar bien esa situación, porque nunca negando una realidad se resuelve, sino que es aceptándola. Lo que pasa que aceptar unas realidades para muchas personas es muy difícil, porque entienden que negándola va a resolver el problema. Sabemos que no es así. La historia está llena de millones de testimonios todos los días de que la negación de las realidades nunca traen soluciones. Es como un escondite del alma, un mecanismo de defensa que nosotros utilizamos para no aceptar los desafíos y todos los miedos que nos presentan las posibilidades de cambio. Pero hay que aceptar la realidad de que, hermano, no solamente, y amigo que me está escuchando, no solamente siempre se vive en un constante cambio, sino que aunque tú lo niegues y yo lo niegue, estamos cambiando. Y es imparable ese proceso. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estableció. Así que es mejor que nos detengamos y empecemos a pensar seriamente, mesuradamente, de una manera más inteligente, y aceptemos que el cambio, en primera instancia, viene de parte de Dios. O sea, la realidad del cambio. Vienen cambios positivos y vienen cambios negativos. Entonces, ahí empieza la cosa, aceptando esa realidad del cambio. A quien mejor le beneficia es a nosotros mismos aceptarla. Claro. Que vamos a tener cambios en nuestra vida y que esos cambios para el ser humano son inevitables. Claro, porque tú buscas, si tú aceptas la realidad del cambio, tú vas a buscar cómo yo manejo este cambio de la manera más positiva, usando mis valores. En el caso de los cristianos, los valores del reino. ¿Cómo yo enfrento este cambio con mi fe? ¿Cómo yo enfrento este cambio posicionado en el fundamento que yo tengo, que es Jesucristo? ¿Cómo yo filtro este cambio? Lo veo, lo contemplo a la luz de las Escrituras. Entonces es que la misma Biblia dice que así es que debemos vivir la vida, con los espejuelos de Dios, viendo las cosas como Dios las ve. Y eso la Biblia le llama reflexión, meditación, visión, tener visión de arriba del cielo. Y la Biblia le llama eso, a ese proceso le llama madurez, de maduración, de discipulado, de santidad, donde yo veo el cambio, no lo niego. Ahora, ¿cómo yo analizo ese cambio y qué cosas de ese cambio yo voy a incorporar en mi vida? Y qué cosas de ese cambio yo tengo que rechazar, ¿verdad? Porque pueden venir cambios que muy perniciosos y muy negativos para nuestra vida. Pero si yo estoy negando la realidad del cambio, ni eso voy a hacer. ¿Cómo yo voy a escudriñarlo todo? ¿Verdad? Y voy a retener lo bueno y desechar lo malo. Si de primera intención yo no acepto que las cosas cambien y seguirán cambiando. Y entonces, Pastor William, ¿a qué se debe que la gente se resista tanto a los cambios? Pues como hablábamos la semana pasada, y hay temores, hay miedos, hay apegos a lo que ya conozco, hay comodidades, es una fragilidad humana. Nosotros, mira, la gente habla de atadura, siempre piensa en pecados groseros, ¿verdad? ¿Tú has escuchado esa palabra atadura en el ambiente evangélico? Uh-huh. Strongholds, como dicen en inglés. O están atados. Están atados. La gente piensa en demonios asquerosos y groseros y en pecados que todo el mundo señala como indeseable. Y digo así porque todo pecado es indeseable, pero no todo pecado la mayoría de la gente lo señala como indeseable o abominable
para Dios sí, pero para los hombres no. Entonces, dice, está atado y piensa en un pecado, en una persona que está cometiendo uno de estos tipos de pecados bien rechazados por la sociedad o por la iglesia. Pero la gente no piensa que a veces estamos atados a una zona de confort, que estamos atados a una comodidad. Y cuando viene el desafío del cambio, resulta que la atadura que tengo es tan descomunal que yo no puedo ni siquiera abrazar los cambios que Dios mismo me está invitando a que fluya con ellos. Y ahí se da una resistencia. Mira, muchas veces la resistencia de la persona no es porque no sabe lo que tiene que hacer. La resistencia de muchos de nosotros no es porque no sabemos la voluntad de Dios. Es porque la sabemos y no queremos soltar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos atados a una zona de comodidad, a una forma de hacer las cosas, que en sí mismas no sean malas, pero Dios dice, se acabó, vas para otra etapa. ¿Entiendes? Te mueves a otro nivel. Quiero que hagas esto. Entonces la lucha y la resistencia de nosotros muchas veces atadura a lo conocido, a lo cómodo. Y entonces, ¿cómo se defiende un evangélico con eso? Yo empiezo a criticar espiritualmente el cambio. Entonces aquí estoy llorando. Y que mucho se da eso. Aquí estoy llorando. El Señor, muéstrame la voluntad, Padre. Y el Señor hace rato que te mostró lo que Él quería hacer. Sí. Entonces queremos que el Señor nos muestre otras cosas más grandes. Y el Señor dice, yo no muestro cosas más grandes hasta que tú no empiezas a manejar lo más pequeño. Pero no queremos salir. Y a veces pasamos años en esas luchas futiles, estériles, donde lo que no queremos es sencillamente soltar la zona de confort que tenemos. Entonces el cambio real comienza cuando yo acepto por lo menos eso. Entonces, en vez de estar orando, Señor, muéstrame tu voluntad, empiezo a cambiar mi oración. Señor, ayúdame a hacer la voluntad que ya tú me mostraste. ¿Ves? Ayúdame porque yo estoy atado. Pero no oramos así, ¿entiendes? No somos brutalmente honestos con el Señor. Ese es un momento de Getsemaní, como Cristo le dijo, Señor, yo no quiero esa copa tan dolorosa. Si tú me dejas la opción a mí, el Cristo humano, que va a sufrir todo esto, que es tan doloroso, yo estoy tan consciente de eso, yo no quiero esa copa, pero, ¿verdad? Entonces ahí es que Jesús realmente acepta esa oferta de cambio, de dejar un estado y pasar al otro horrible de la cruz que tenía que pasar, pero fue brutalmente honesto, cosa que nosotros no somos, ¿verdad? Nosotros no le decimos al Señor, Señor, yo sé que eso es lo que tú quieres, pero a mí no me gusta. Pues entonces, no vengas a decir que eso no es de Dios, no vengas a decir que aquel es más espiritual que este, no vengamos con esa cosa de decir, no, porque eso no es pentecostal, eso no es bautista, eso no es... Entonces le metemos mucho, lo que nosotros decimos, inyectamos mucha bobería al asunto, mucha superficialidad, en vez de arrodillarnos y decir, Señor, ¿tú sabes lo que pasa? Que el cambio que tú me planteas, primero que no me gusta en estos momentos, y segundo, que me gusta demasiado esto. Y ese es mi problema. ¿Me puedes ayudar? Y ahí es que la gracia de Dios nos ayuda. Entonces, esa es una resistencia continua que nosotros tenemos al cambio. Óyeme, y lo peor de todo es que el evangélico hemos aprendido a espiritualizar nuestra resistencia. Porque yo no puedo sentirme cómodo si no la espiritualizo. Ay, eso está bien interesante. Pastor, háblenos un poquito más sobre eso. Yo tengo que proyectarme a mí mismo y a los que están al lado mío que las razones por las cuales yo no abrazo ese cambio es porque lo que yo amarro es de Dios, más de Dios que lo que el mismo Dios me está proponiendo. No, y entonces utilizamos, porque como Dios no cambia, pues entonces pensamos que tampoco las cosas y las estrategias Exacto. Y lo que Dios nos da. Entonces Dios me trae algo, va a derramar un vino nuevo, pero yo estoy tan cómodo en mi odre. Viejo, que no fue malo, que no es malo en sí mismo. Y el problema es mi afinidad, mi costumbre. Volvemos a lo mismo, mi atadura con esa estructura, con ese odre, que en un momento dado recibió un vino nuevo. Claro, pero la palabra es clara y no se deposita vino nuevo en odres viejos. Entonces, eso no lo podemos cambiar. Okay, entonces, como no se puede dar ese fenómeno refrescante de cambio de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Reconocer que mi odre ya... el que tengo, que fue magnífico, que fue buenísimo, que en sí mismo no es malo. Que cumplió su propósito. Exacto, que glorificó y agradó a Dios en un momento dado,
y en un momento dado yo lo pude aceptar como tal, y el Señor derramó vino nuevo, ese odre ya cumplió su cometido. Entonces yo tengo el problema de que ya el problema no es el odre, ahora soy yo, que tengo un apego descomunal al odre, me acostumbré. Entonces es eso lo que yo defiendo, y empiezo a atacar el cambio de Dios, comienzo a atacar el movimiento de Dios, pero lo tengo que hacer así, porque si no lo hago así, me quedo sin argumento, entonces me voy a sentir mal. Como único y quizás más difícil es esto cuando hay personas que hacen esto y no están conscientes, ¿ok? Sabemos que hay personas que atacan lo de Dios con el corazón completamente sincero, que no saben, ellos no tienen idea. Hay momentos en tu vida que tú puedes estar resistiendo a Dios. Es como decía, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Entonces, se da esa situación donde puede haber una falta de revelación en nosotros. Pero también se da el caso cuando ya uno se huele que es Dios. Pero el problema no es que no sea de Dios, el problema no es que el cambio no venga de Dios. En el problema muchas veces es ese, que yo estoy atado a lo que conozco. Pues, y ese cambio de Dios me desafía. Imagínate un hombre y una mujer en una etapa de su vida y que Dios le dice, ahora vas a hacer esto. Cuando ya yo enmarqué en mi mente que esas cosas se hacían a una edad. Ahora tu iglesia va a crecer cuando ya yo me acomodé en mi mente que es mejor como pastor manejar una iglesia de 400 miembros o 500, y el Señor dice, yo voy a hacer algo grande aquí, esto se va a duplicar, esto se va a multiplicar. Entonces, fíjate, Dios quiere hacerlo, Dios quiere añadirlo, pero yo no, porque eso me saca a mí. Entonces, no pienso en que Dios que hace todos estos cambios también va a proveer. Yo lo que pienso es, me quitaron mi zona de confort. Lo conocido. No. ¿Quién de nosotros es tan atrevido delante de Dios para aceptar eso? Entonces no bregamos con lo que yo le llamo, no somos brutalmente honestos. Y empezamos a pelear con Dios primero y después a justificar por qué es que yo me resisto. Así que en esto hay mucha guerra espiritual, aunque no lo queremos aceptar. ¿Entiendes? Cada vez que tú y yo no entendemos, no nos acomodamos y resistimos el cambio de Dios, se establece en nosotros una guerra espiritual de la cual nadie habla. Siempre hablamos de la guerra espiritual de la demonización, ¿verdad? De la opresión satánica directa con cosas particulares. Pero hay una guerra espiritual donde tú cedes. Para mí es Jesús en el Getsemaní, cuando tú cedes todas tus agendas, todos tus sueños, todos tus gustos y todas tus preferencias. Yo no creo que haya una guerra espiritual más profunda que negarse a uno mismo. Haya en vosotros pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir de Cristo Jesús manifestándose en mi vida es la guerra espiritual más intensa que un cristiano puede tener. En lugar de estar con tanta resistencia. En lugar de estar con tanta resistencia. Entonces, someterse a los cambios de Dios, a los reclamos de Dios en tu vida, en todas las áreas de nuestra vida, establece una guerra espiritual, yo diría, pero sin cuartel, sin tregua. Bueno, mi gente, esto es tan solo la introducción. Está usted disfrutando del programa Conversemos y él es el pastor William González. Estás invitado a llamarnos a través del 203-777-7690. Usted conoce nuestras líneas telefónicas y sabe que este programa es precisamente para conversar y dialogar con usted. Puede comunicarse ahora mismo, tenemos personal en las líneas telefónicas para atender su llamada con sus preguntas, sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios referente a este tema, el dilema de los cambios. Seguimos disfrutando con el pastor William González en Conversemos con Pastor William. Pastor, entonces, ¿quieres decir que será posible que lleguemos a un nivel o a un momento en nuestras vidas donde no querramos cambiar? Y de ser así, ¿cómo esto puede afectarnos? Pues mira, esa es la experiencia y esa es yo diría, la descripción de muchos hijos de Dios. Esa posibilidad y esa realidad es tan patente que la Escritura dice, y yo he escuchado esto, no pasa un año que yo no escuche a alguien hablando de esto a nivel superficial y a nivel profundo, de Romanos 12:2, por ejemplo, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. No te puedes conformar para que de esa manera logremos verificar, ¿verdad? Validar, consolidar, conocer, identificar la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Pero entre el no conformarte y el conocer lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas, se da un proceso de transformación, metamorfosis en griego, que no es otra cosa que una serie de cambios. El instrumento de cambio, la renovación mental. El instrumento específico de la renovación mental, la palabra de Dios. Entonces, hay un proceso continuo de cambio que se da en nuestras mentes. Entonces, me llama la atención porque la Biblia lo que te dice es que no te conformes a este siglo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra conforméis? Suquematizo, en griego. Es que no te acomodes a la moda exterior, que no te acomodes a la apariencia, en otras palabras, que no te acomodes a ningún modelo o diseño esquemático. No dejes que ningún modelo, que ninguna moda, que ningún diseño te atrape. Porque si te atrapa, como hablábamos ahorita, te acomodas. No te conformes a la atmósfera que está predominando, y ¿verdad? Si te acomodas, te conformas. Y si te conformas, nunca vas a comprobar la voluntad de Dios, que es agradable, y perfecta y buena. Y si tú no compruebas eso, ¿qué vamos a hacer si no sabemos lo que tenemos que hacer? No vamos a agradar a Dios, no vamos a crecer al ritmo de Dios, no vamos a alinearnos a Dios. Y muchas cosas en nuestra vida no se van a dar, sencilla y llanamente porque nos conformamos. Es decir, uno se acomoda a los esquemas. En este caso en particular, Pablo está hablando de modelos mundanos, pero nosotros también nos acomodamos a modelos religiosos, a modelos de estructura, como hablábamos nosotros hace un minuto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la cuestión clave aquí es saber que el cambio es parte y que nosotros tenemos que de una forma u otra identificar por qué yo me estoy resistiendo. ¿Dónde es que yo me estoy resistiendo al cambio? Pastor, ¿no será que nosotros escogemos qué cambios queremos experimentar en nuestra vida? Porque por un lado nos resistimos a los cambios, que de hecho ya estamos todos de acuerdo en que son inevitables, pero por otro lado la gente está buscando un cambio constantemente de empleo, de amistades, de residencia e incluso de iglesia. E incluso de iglesia. ¿Qué usted puede decirnos, pastor? No, sobre sí, es una cosa sorprendente porque la gente te dice, tú has escuchado personas que te dice, ay, pasa el tiempo y después dice, oye, pero no cambia, está igualito. Eso es mentira. ¿Cómo que no cambia? Nosotros tenemos un chiste en Puerto Rico que dice que tú eres de la familia de los igualitos. Oh, sí, sí. Pasan 25 años, tú vas, no tienes pelo, la barriga te ha crecido el triple de lo que la tenía. En vez de estar erguido, está dobladito. La arruga. Tiene unas marcas en la cara que no se sabe de dónde salieron. Y cuando te ve la gente, oye, pero estás igualito. Entonces tú quieres creerte eso, pero tú sabes que no es verdad. Hay personas que cambian más lento, hay personas que se parecen mucho a lo que eran, pero no están igualitos. Todos cambiamos. Entonces, le dicen a una persona, ay, no cambies, quédate así. Tú has escuchado, ay, mijo, yo oro a Dios para que no. Una hermana en la iglesia me dijo, mi amor, yo oro a Dios, una ancianita, para que tú no cambies. Y yo le digo, y a rayo, y Dios me está llamando a que cambie todos los días que hacemos. Entonces hay que evaluar, ¿verdad?, qué es lo que la gente quiere. En las iglesias y el cambio de las iglesias. Hermano, si una iglesia no cambia, no crece. Y si crece, cambia. Ay. No, pero es que yo se lo digo que este es un dilema. El dilema de los cambios con el pastor William González. Una iglesia, ¿cómo es, pastor? Una iglesia que no cambia. No crece. No crece. Y si crece, cambia. Entonces, eso es muy cierto, muy cierto. Entonces tenemos que escoger. Wow.
Y ahí que está el dilema. Entonces, parece que no lo planteamos bien. Y uno no es sincero. Dice, Señor, a mí me gusta la atmósfera de esta iglesia. ¿Ok? Hay unas cosas buenas aquí que me gustaría que nunca se perdieran. Que permanecieran. Que permanecieran. ¿Sabe por qué? Porque son buenas y edifican. Entonces, en aras de preservar lo bueno, ¿qué tú haces? Cierras fila, te pones hermético y saboteas cualquiera que a partir de esa decisión que tú hiciste entre, porque tú lo puedes ver como un ente que te va a cambiar la atmósfera o el ambiente. No es garantizado, pero existe la posibilidad. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué hace un líder? ¿Qué hacen los grupos de iglesia? Cierran fila. Llegamos a un momento donde nos gusta la cosa y cerramos fila. Ese es Pedro en el monte de la transfiguración. Quedémonos aquí. Un plató se llama eso. Es un estado deseable, preferible, donde llegaste, que es bueno, tú no lo puedes negar, quedémonos aquí. Esa reacción es la típica humana. Un apóstol de Dios está con el Señor, ya escuchó todas las enseñanzas del Señor, él debía de saber a esas alturas que ahí no se podían quedar porque ya Cristo había dicho que esa no era su misión, quedarse en un monte transfigurado, y que la misión de ellos no era estar al lado de un Cristo transfigurado en un monte, haciendo unas cabañas. Pero la experiencia de gloria que estaban experimentando era tan rica que Pedro, al igual que tú y al igual que yo, claro, cuando estamos experimentando, ay, que nadie nos robe esto, que nadie dañe. Entonces, en el deseo de preservar lo bueno, dejamos de cumplir el propósito por lo cual se nos está dando lo bueno. Jesús siempre se daba cuenta de estas situaciones y le cambia el escenario casi de la A a la Z. Y del monte los baja al valle. Ahora, fíjate, ¿para qué se necesitaba ese nivel de gloria y de esa revelación? ¿Para qué? Para afirmarlos en la fe. Este es el Hijo de Dios. Lo que este dice es la verdad. Lo que Él manda es la verdad. Lo que Él plantea es lo que nosotros tenemos que seguir. Pues bajaron al valle y allí la supuesta fe que tenía que haberse disparado y estimulado en el monte se puso a prueba y resultó que no pudieron echar afuera aquel demonio. Ahora, esa sensación de preservar ese nivel de gloria y quedarse flotando ahí, yo creo que es una reacción natural, sí, humana. La hubiéramos hecho nosotros también. No, es que la hacemos constantemente en la iglesia. Grupos de líderes en la iglesia hacemos eso. Pastores hacemos eso. Entonces viene el Señor y dice, sí, tú quieres hacer eso, pero eso no es conforme a mi propósito. Yo recuerdo John Paul Shaw, que le dijo a unos predicadores, que le dijeron, el famoso pastor predicador de Corea del Sur, que dirige el movimiento de la iglesia más grande del mundo. Algo le dijeron de cómo Dios lo había encumbrado y bendecido a este pastor, que cómo él manejaba ese nivel de bendición, que era evidentemente, ¿verdad?, una unción sobrenatural que Dios había puesto sobre la vida de este hombre de Dios. Y nunca olvido lo que John Paul Shaw le dijo, mira, cuando tú recibes algún reconocimiento y la gratificación de ese nivel de gloria, que Dios te bendice a ese nivel. Que viene juntamente. Y vienen otros y la reconocen y te aplauden y qué sé yo, casi te alaban. Eso es como masticarse un chicle. Ya, lo que ellos le preguntan, ¿cómo es eso? Y dice, bueno, cuando tú te masticas un chicle, tú sabes que al principio todo el azúcar y el dulce del chicle sale en los primeros segundos que te lo mete en la boca y empieza a masticarlo. ¿Qué pasa después del chicle? Dice, bueno, se le va el dulce. Pues no siga masticándolo, escúpelo. Entonces, con eso es lo que le quería decir, que estos niveles de gloria que uno experimenta se disfrutan, porque claro que los vas a disfrutar. Según tú lloras los momentos de dolor, tú tienes que disfrutar al máximo los momentos de gloria. La cuestión es que tú tienes que masticar ese chicle y luego escupirlo, porque eso tiene un momento, eso tiene un propósito, eso tiene un tiempo. ¿Entiendes? No es paralizar el cambio, es parte del proceso del cambio. Y recuerda que el nivel de gloria rico que estamos experimentando hoy se puede experimentar más rico allá a la vuelta de la esquina. Pero entre ese nivel de ahora y el otro van a haber momentos de valle. ¿Por qué?
porque también eso está establecido por Dios, que se den esos cambios y en esos momentos de valle se van a levantar gente que están ahora o que están en esos momentos como estuvimos nosotros en un momento dado. Y así lo estableció Dios. ¿Entiendes? Yo te elevo y tú desciendes y ayuda a elevar a otros. Pero nosotros cerramos fila. Y eso lo vemos en la iglesia. Mira, cerramos la fila de la iglesia y aquí no va a entrar nadie. Y ahí empezamos a luchar. No, eso no es de Dios. No, muchas veces. Sí, hay cosas que no son de Dios. Y eso no se niega. Pero lo que estoy hablando es de lo otro que es más peligroso. Cuando decimos eso no es de Dios, no, es que tú no quieres que nadie entre a tu círculo y te lo cambie. ¿Entiendes? Tú no quieres que nadie haga un kiosquito y una enramada al lado de la tuya, en el monte. Vamos a quedarnos nosotros aquí. ¿Ves? Y en ese sentido, pues, esa es una de las situaciones que pasa en las iglesias. Por eso es constante. Entonces, la iglesia que no cambia, no crece. Y cuando crece, cambia porque el Señor añade. Y lo que el Señor añade son gente como nuevas criaturas. Si el Señor las añadió, cuando las añadió, el Señor no añade, sí se pueden unir cristianos maduros a una congregación de fe, pero cuando el Señor añade gente que se convierte, por más maduro, anciano que sea inteligente, cuando se convierte es una nueva criatura, es un niño en Cristo. Y esa persona trae un bagaje, trae un cambio a la iglesia. Entonces, nosotros nos sentimos bien porque eso es parte de la iglesia, que crezca, que las almas se conviertan. Pero ¿qué pasa cuando un alma se convierte? Te llega un círculo y tú tienes que empezar a trabajar con esa alma que trae un montón de cosas que quizás ya tú dejaste, pero esa alma no. Y te cambia todo. Entonces, el ranchito que tú querías hacer, el kiosquito que tú querías hacer, no lo puedes hacer porque te equivocaste en primera intención, que a nosotros no nos llamaron para hacer ranchitos ni kiosquitos. Nos llamaron para experimentar la gloria de Dios y seguir caminando con esa gloria, cambiando de cómo, de gloria en gloria. Exactamente. Estás disfrutando del programa que has hecho parte de tu vida, parte de tu rutina y parte de tu día. Todos los martes conversemos con el pastor William González. Oiga, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, allá en la bella ciudad de Bridgeport, Connecticut. Y recuerde que usted puede escribir a nuestro correo electrónico pastorwgonzalez@aol.com y también compartir sus comentarios y experiencias, tus puntos de vista en todo lo que compartimos aquí en Conversemos. pastorwgonzalez@aol.com. La semana pasada recibimos la llamada de uno de nuestros radio oyentes, nuestro hermano Ricardo, que le saludamos en esta hora, y él nos preguntaba, pastor, considerando la pregunta de nuestro hermano, que cuál es la diferencia en un cambio que viene así de parte de Dios o un cambio impuesto. Un cambio impuesto. Bueno, yo no sé específicamente a qué el hermano se refiere a un cambio impuesto, pero partiendo de la premisa generalizada, que un cambio impuesto es cuando alguien te demanda y te exige que hagas algo que no necesariamente es porque te salió a ti voluntariamente del corazón hacerlo. Pues mira, la Biblia está llena de momentos donde hubo cambios impuestos. Lo que hay que evaluar es quién es el que lo impone, por qué es que lo impone y cuál es la naturaleza de ese cambio. Porque yo soy padre y yo le digo a mi hijo, a partir de esta hora, de esta hora tú no puedes estar en la calle. Entonces, por otras cosas que están pasando, que vamos a decir, ahora a las 10 de la noche o a las 9 de la noche te quiero aquí. Antes venía a las 10. Él no tenía ese deseo en su corazón. Y yo le impuse ese cambio. ¿Por qué? Primero, ¿quién se lo está imponiendo? Su padre. Tiene autoridad en esa casa. Segundo, ¿por qué se lo está imponiendo? Porque hay un peligro, hubo un mal manejo, no le está favoreciendo. ¿Y qué naturaleza de cambio? Es una naturaleza de cambio indeseable para el muchacho, pero protectiva, que nace del amor de un padre que quiere bendecir a su hijo. Now, dime en qué momento eso le agradó al hijo. Pero dime en qué momento... ¿Cómo le va a bendecir? ¿Cómo le va a beneficiar? O cómo el amor, si estaba presente, se iba a quedar cómplice e inactivo, arrinconado en una esquina y no iba a decir, no le puedo pedir esto porque tiene que salirle del corazón a él.
piensa en la iglesia. ¿Cuántos momentos de cambio no tienen que imponer el pastor y el liderato de la iglesia? Y mira a ver si esas pautas que se imponen a la gente le gusta. La resistencia que muchas veces yo digo a la despierta. iglesia, por favor, ahora me apagan todos los celulares. No quiero a nadie hablando aquí con celulares, para mencionarte un cambio. Y eso le molesta a los adictos al celular, como le molestaría a un adicto a la cerveza, que le quiten la cerveza, al alcohólico que le quiten el alcohol y al que fuma el cigarrillo. ¿Entiendes? Hay unos cambios que tienen que ser impuestos porque son cambios que están alineados a lo que se entiende bíblicamente, que facilitan el cumplimiento del propósito de Dios, que va por encima de todos nuestros gustos y de todas nuestras preferencias. Uh-huh. Lo importante es quién lo impone, por qué lo impone. Eso es lo importante. El cambio impuesto no puede ser arbitrario y caprichoso. Que ahí es donde está la cuestión. Exactamente. A veces lo que yo debo cuestionar y resistir es cuál es la intencionalidad del cambio. Y también quién lo está poniendo, porque es difícil aceptar un cambio de algo o de una fuente que no tiene autoridad sobre ti. Número uno. Y si no tiene autoridad sobre ti, ¿por qué no tiene entonces derecho a imponer? Y eso es lo que hay. O sea, yo lo siento, pero a nivel de hijos, yo como que no entiendo, en el vínculo del hogar y de la familia, no creo que nadie tenga autoridad para imponerle a mis hijos. No están llamados a eso. En mi iglesia, no creo que nadie tenga autoridad para imponerle pauta a mis ovejas. Sí, pueden dar palabra, pueden dar recomendación, pero no. ¿Entiendes? Ningún pastor debe estar imponiendo a otras ovejas, porque Dios no nos ha dado autoridad sobre otro redil que no sea el redil que ha puesto en nuestras manos, y viceversa. Y lo hacemos. Yo no estoy hablando de dar palabra y recomendación y plantear principios. Entonces, los cambios impuestos hay que analizarlos. ¿De dónde vienen? El propósito y la naturaleza del cambio. Y a veces es lo que hace falta. Pero entonces, también hay que analizar la reacción que yo tengo cuando me imponen un cambio. Y a veces, mira, te voy a decir una cosa, a veces es bueno de vez en cuando que eso pase, porque los cambios impuestos tienen aunque si son de Dios y son buenos y son de una figura de autoridad bien en amor, tienen la capacidad de sacar para afuera espíritus de rebelión. Y tienen la capacidad de sacar para afuera orgullo y arrogancia que se esconde en nuestros corazones. Y a veces el coraje que tenemos no es quien lo hace, porque el que lo hace tiene autoridad. No es porque lo hace, sabemos que puede ser bueno y es una persona que me quiere hacer bien, me ama, no me quiere hacer mal, como nos pasa a los hijos con los padres. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hace me confronta con mi rebelión, que yo quiero por mis pantalones hacer lo que la autoridad, lo opuesto a lo que la autoridad me pide. Yo no quiero sentir que nadie tiene autoridad sobre mí. Entonces ya es una actitud de rebelión. Entonces ahí viene una de las razones por la cual aún ese tipo de cambio yo lo resisto. Entonces está al otro lado de la moneda, que es cuando, espérate un momento, esto es un capricho, esto no es para bendición mía, y yo hago un análisis concienzudo. Pero primero, antes de yo llegar a ese análisis, yo tengo que pensar, quién lo hace, por qué lo hace, si tiene autoridad, cuál es la naturaleza del cambio. Pero yo tengo que pensar si hay espíritu de rebelión y orgullo. Porque puede manifestar ese espíritu, o por el contrario, puede manifestar, ¿verdad?, dones, talentos, cosas que hay dentro de las personas, sacar lo mejor de esa persona, que a veces las personas como que se intimidan en hacer algo, creen que no pueden lograrlo, que no pueden hacerlo, y viene un líder, le impone algún cambio en su vida, y a fin de cuentas descubrimos que sí, que podía hacerlo y que podía edificar o bendecir a otros. Y hablando de bendecir, pastor, ¿cree usted, con esta pregunta que nos ha hecho el hermano Ricardo, que una de las cosas que debemos de considerar también es quién es el beneficiado o el bendecido en esto? Oh, muchachas, es importantísimo. Importantísimo, porque a veces, de hecho, eso es una de las pruebas más importantes de este proceso.
a la hora de analizar también todo el cuadro. Exactamente. ¿Quién es el bendecido o el beneficiado aquí? Tú me estás pidiendo un cambio. Mira, si la ley que me impulsa a mí es el amor, como usualmente pasa con los padres, con los hijos y con los pastores que aman a sus ovejas, tiene que haber siempre una bendición para las personas envueltas. Pero si yo lo que te estoy pidiendo es que hagas esto, que hagas lo otro, y eso implicaría un cambio para ti, y tú no le ves bendición después de una reflexión seria y detenida, y ves que es un patrón, pues ya tú sabes que lo que te están pidiendo es, o lo que te están sometiendo, sí es un proceso de cambio manipulador para conveniencia del que te lo está pidiendo o de alguien que no eres tú, Para satisfacción de ellos, para cumplir agendas escondidas, sueños exacto, de ellos. Aunque lo que ellos quieran cumplir no es un crimen o, entre comillas, un pecado, sí, ahí no se te está considerando a ti. Y es interesante porque cada vez que Dios impone un cambio, siempre hay una bendición para ti. Siempre, de alguna manera u otra, los cambios que Dios pide. Y es increíble que Dios, toda vez que nos pide y nos mete en un proceso de cambio, es para bendecirnos, y es a quien más resistimos nosotros. Que a veces me sorprende cómo tú te dejas y cedes a la presión de cambios impuestos de fuentes que no son Dios. Eso a mí me sorprende. Pero ¿cómo la persona puede identificar eso? Porque, perdóneme, pastor, pero muchas veces vemos personas, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, e incluso en la iglesia, pastor, que están como zombies. Que lo que digan desde allá al frente, eso es lo que es, sin indagar, sin orar, sin buscar confirmación, sin discernir si esto es un capricho del líder, de la persona, si esto es algo que está imponiendo para su agenda escondida o para lograr satisfacción. La gente está como zombies. Tenemos que matricularlo en la escuela de Berea. ¿Sabe cuál es esa escuela? Había una ciudad cerca de Tesalónica que menciona el libro de los Hechos, que dice, creo que Hechos 14 o 17, que Pablo fue ahí. Y entonces esas personas examinaban las escrituras a ver si lo que Pablo decía era verdad. Ellos escuchaban al apóstol, pero dice que examinaban en las escrituras a ver si lo que Pablo decía era verdad. Fíjate que el Espíritu Santo registra esa acción de esos hermanos. La Biblia los tiene como gente noble. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Sencillamente escudriñaban, discernían lo que el apóstol les decía. No era que no escuchaban al apóstol. Esa gente, cada vez que decía amén, era un amén contundente. Sabían por qué estaban diciendo amén. Exactamente. Cada vez que decían amén, era porque recibían con entendimiento cualquier enseñanza o revelación que se le estaba impartiendo. Pero entonces tú tienes zombies en la iglesia. Yo no sé por qué la gente está en ese estado. Yo sé que algunos están en ese estado porque son negligentes, son vagos y son perezosos. Yo sé que otros están en ese estado por ataduras espirituales y cómodos. Lo que a mí me preocupa es que la Biblia no ve con liviandad esa actitud de nosotros de sentarnos cómodamente y recibirlo todo. Al contrario, la Biblia es clara y contundente y te dice a ti escudriñarlo todo para que puedas retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, que no todo lo que a uno se le dice y se le proclama y se le predica necesariamente es bueno. ¿Quién lo dice? La misma Biblia. Pero no sé por qué hay esa resistencia en nosotros de hacer eso. Me imagino que hay un poco de negligencia, que hay un poco de pereza. Y pues es más fácil. Y nadie, pues, no queremos asumir responsabilidad. Cuando tú dices zombie, además de que haya un letargo espiritual. Exacto. Que la gente está dormida. Lo que a mí me interesa es que aunque esa sea la condición, la Biblia no lo justifica. O sea, que tú no puedes ir donde Dios. Ay, perdona que yo estaba bajo un letargo espiritual.
No hay excusa. No hay excusa. Cuando la Biblia te confronta una situación y te tumba la excusa, pues entonces no se puede pasarle la mano a la actitud todavía consistente de mucha gente de decir, bueno, es que tiene que ser así porque yo estaba bajo esta atadura. No, es que la Biblia no te da excusa. Entonces, si la Biblia no te da excusa, ¿qué hago yo pasándote la mano? ¿Cómo yo te estoy amando? ¿Me sigues? Que la gente dice, pero usted tiene que entender, o uno mismo le dice a usted, Sí. tú tienes que entender mi situación. Yo quiero entender. Es más, yo quisiera ponerme de tu lado. Es que la palabra no se pone de tu lado. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Si yo tengo que ponerme un lado, pues para ayudarte me tengo que poner del lado de la palabra. Entonces se sigue perpetuando esa actitud de pereza, de yo no voy a hacer mi asignación, yo no voy a escudriñar nada, yo no voy a leer nada, yo no voy a examinar nada. La Biblia dice examínalo todo, se tiró una palabra profética aquí, la Biblia le dice que la desprecie, no. La Biblia dice que la abraces automáticamente, no. ¿Qué dice la Biblia? Juzga la profecía. Pues mira, eso es lo menos que se hace. Porque es trabajo, Bimari. Eso es trabajo. ¿Entiendes? Eso es detenerse. Y yo creo que esa cuestión de zombies en la iglesia que lo quieren aceptar es una posición cómoda, de pereza. Yo no quiero pasar trabajo. Entonces, pues, lo que se diga ahí, yo lo voy a aceptar. Bueno o malo. Bueno, usted tiene la oportunidad de continuar llamándonos al 203-777-7690. Aún nos quedan varios minutos y usted puede aprovecharlos comunicándose con nosotros. Estás disfrutando del programa que has hecho parte de tu vida, parte de tus mañanas, parte de tus martes. Conversemos, y él es el pastor William González con el dilema de los cambios. Aquí por tu estación, La Nueva Radio Amor. Comunícate con nosotros, pero ahora mismo al 203-777-7690, a las 10:47 de la mañana. Y les recordamos que Conversemos está para bendecir su vida y juntos edificarnos los unos a los otros. Por eso tienen la oportunidad, están nuestros hermanos en las líneas telefónicas para atender su llamada. Y continúa nuestra audiencia con sus preguntas a través de el que han hecho su programa favorito de los martes. Conversemos con el pastor William González. Recuerde que sus familiares, sus hermanos, sus amigos también pueden disfrutar de este programa a través del internet www.radioamor690.com. Avísale a otros. Cuéntales de la bendición que pueden escuchar a través de Conversemos con el pastor William González. Y se comunica nuestro hermano Miguel y nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias, pastor, o el castigo, por decirlo así, a un ministerio o a una iglesia que se niega o se negó al cambio cuando le llegó el tiempo para ello? Se pueden quedar en el desierto. Casi nada. Casi nada. Se pueden quedar en el... De hecho, hay vidas, ministerios, e iglesias locales completas que en un momento dado se quedaron en el desierto. Esa generación se quedó en el desierto. Cuando se negaron al cambio, 10 tribus se quedaron en el desierto, solamente 2. Estaba el plan de Dios, estaba Dios no cambió. ¿Habrán así ministerios e iglesias y personas hoy en día, pastor? Bueno, solamente basta con hacer una buena lectura de la historia de la iglesia. Solamente basta con hacer una buena lectura de si las iglesias, por ejemplo, hay iglesias que tienen como locales, tienen 100 años de existencia, 50, 60, ya son iglesias que han contado con 2, 3 y 4 generaciones, ¿verdad? Que ya tienen, como que dice, bastante tiempo recorrido que tú puedes hacer este tipo de evaluación. Y sabemos de iglesias que algunas generaciones de esa iglesia no se estancaron y no lograron el potencial de Dios que había en su vida, pues. Yo no digo que no fueron salvos, ¿verdad? Eso lo sabe Dios. Sencillamente se quedaron rezagados en el camino. Y hay generaciones de esa misma iglesia que tuvieron un momento de avance, de empuje, donde sí cumplieron. Mira, la Biblia dice que y David cumplió el propósito de Dios en su generación. Pues hay generaciones que no cumplen el propósito de Dios. No lo cumplen, se quedan cortos, se quedan en el desierto.
Jerusalén, le dijo Jesús, ay Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los profetas porque no reconociste tu tiempo de la visitación. ¿Qué pasó con Jerusalén? Fue destruida, el Señor le dio la profecía. ¿Salieron unos de ahí y tuvieron victoria? Claro, porque todo el que es fiel al Señor y el remanente fiel, Dios siempre se guarda un remanente. No va a cancelar sus fiestas por nadie. La iglesia local que no se abre, que no se ubica, que se estanca, se queda así mismo estancada. Y hay otro grupo de hermanos que puede estar en la misma esquina, de la misma concilio, de la misma denominación. Se abren al Señor, se arriesgan por fe en el Señor, se humillan, son humildes y Dios pues los mueve a otro nivel. Y eso pasa a nivel individual, eso pasa a nivel familiar, eso pasa a nivel local de una iglesia, a nivel conciliar. ¿Ve? Entonces, eso es, mira, la historia está llena de esos ejemplos. Eso es lo que pasa, sí. Y ministerios completos. Yo sé de ministerios que me impresionan por su, ¿verdad?, continuo desarrollo y cambio. Y sé de otros que están totalmente estancados. Y lo que hacen es que cambian para mal. Porque el estancamiento en sí mismo es un cambio, porque tú empiezas a ir para atrás. ¿Entiendes? Empiezas a ir para atrás, no te quedas igualito estacionado ahí, no, tú comienzas a ir para atrás. En el Señor, mi Mari, hay un principio de reino que el que no adelanta aquí, atrasa. Da tristeza a veces escuchar personas que dicen, ese lugar, esa iglesia o ese ministerio, en un tiempo era poderoso, en un tiempo lograron tantas cosas. En un análisis histórico, es cierto, no es la cuestión esta de que siempre lo de antes era mejor. En un análisis histórico de muchos ministerios y de muchas vidas, es cierto, ¿entiendes? Eso es ciertísimo. Y tú sabes qué, no nos debe sorprender, porque esa es la historia de Dios con el pueblo de Israel. Israel como pueblo tuvo un momento de avivamiento, tuvo un momento de expansión, de gloria. Mira la historia de los jueces, ¿entiendes? Tuvo un momento de deshonra terrible. Entonces nosotros acá creemos que la iglesia no va a pasar. Seguro que pasa. Que la iglesia universal de Jesucristo, la iglesia de Cristo, todos los fieles en la faz de la tierra a través de la historia, Dios los va a empujar. Ese conjunto de iglesia mística que llamamos la iglesia universal de Cristo, con eso, eso ya está escrita la historia. Eso pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Y los que estén con él, sido llamados fieles, escogidos, elegidos, esos van a tener la victoria. Pero a nivel de iglesia local y de ministerios así particulares, sí, nos quedamos mucho por no reconocer los tiempos. Entonces, la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que cuando uno se da cuenta de eso, uno puede venir y acogerse a la gracia del Señor y el Señor levantar a uno. Y dice, yo no voy a repetir el error que repitió mi generación pasada o que yo mismo repetí. Porque si alguien se da cuenta de eso, para mí automáticamente eso lo que quiere decir es, yo no he terminado contigo. Exacto, pastor, que usted puede compartir para nuestra audiencia cómo nosotros podemos pues ajustarnos a los cambios. Recientemente escuché una persona que nos compartió, el Señor tenía algo lindo y especial para esa persona y ella le dijo que no al Señor. Y dice, a raíz de ese momento he visto que mi vida ha ido para atrás. Yo creo que el Señor me ha castigado en aquel tiempo cuando yo le dije que no al Señor para algo en específico. Yo no sé si castigo es la palabra o consecuencia, porque cada vez que el Señor te pide algo es porque nada mejor que eso te puede suceder. Dios lo sabe todo. Por eso que cuando Dios me manda a hacer algo a mí, por absurdo que pase, por difícil que sea, es lo mejor. Nada puede ser mejor que lo que Dios te recomienda. Tan sencillo como eso. Entonces a veces nos asombramos que nos vayan, entonces nos da una culpa, pero no procedemos a arrepentimiento. Exacto, y viven en esa culpa por años. Exacto. Por años. Entonces, la cuestión, la culpa nunca es la respuesta. La culpa tiene un momento, y el momento es, te sientes culpable, reacciona, arrepiéntete. Pero ¿sabes qué? La gente abraza la culpa. También le abre una puerta al enemigo y el bombardeo del enemigo es descomunal. Entonces seguimos en una culpa sabiendo lo que hicimos y no nos arrepentimos. Entonces, culpar, lamentarse, lo que hace es que le echa más leña al fuego. ¿Ve? Y eso es lo que hacen muchas personas, lamentablemente. La Biblia dice que a la iglesia de Éfeso, que había dejado el primer amor, ¿entiendes? Había cambiado para mal. Cambió para mal. Y él dice, vuelve
A tu primer amor. A tus primeras obras y arrepiéntete. Acuérdate de dónde has caído. Vuelve al momento donde esto se dañó. Esa hermana que dice, yo me acuerdo cuando Dios me dio, ahí fue que el momento que se dañó, cuando le dijiste que no al Señor ante ese planteamiento de cambio del Señor. Vuelve ahí. Cuando vuelvas ahí, entonces arrepiéntete. Y haz las primeras obras y comienza a fluir en obediencia como lo hacías antes. Esa es la única solución que tiene un siervo de Dios, una sierva de Dios, cuando hemos desobedecido la invitación a cambio que el Señor nos ha hecho. No hay de otra. O optamos por vivir lamentándonos el resto de la vida. Bueno, continuamos recibiendo las llamadas de nuestra audiencia a través del 203-777-7690. Estás disfrutando de tu programa favorito todos los martes, Conversemos. Él es el pastor William González y quien les habla, la pastora Vilmary Fernández. Aprovechamos para saludar a Lurda Kelly Johnson. Lurda Kelly Johnson, que nos escucha por primera vez, nos sintoniza a través del internet desde Pensilvania. Ella nos está escuchando a través del internet desde Pensilvania, así que te bendecimos, mi reina, te saludamos, Lurda Kelly Johnson, que nos sintoniza por primera vez allá en Pensilvania. Qué tremendo. Nos llaman y nos preguntan que cómo se puede acercar uno a un pastor que siempre predica lo mismo. No quiere cambiar el tema de quizás el mismo tipo de mensaje y no trae palabra nueva a la congregación. ¿Que cómo nos acercamos? Conversando. ¿Verdad? Y no con Pastor William, y no con el pastor que predica. Saque una cita y órele al Señor, ¿verdad? Con mucho respeto. Y yo sé que el temor de muchas personas a veces, no solo a la personalidad del pastor, pero el miedo que tienen las personas a la reacción que pueda tener el pastor y plantéele que la idea no es disminuir ni criticar ni minimizar a dicho pastor. Así que hable con él, saque una cita y hable y plantéele la situación a sí mismo y hable sobre todo el consejo de Dios y pregúntale, ¿verdad? ¿Por qué él insiste en ese tema? Sería bueno. Yo escuché como algo parecido, que el pastor predicaba el mismo tema y cuando alguien se les acercó, él dijo, hasta que no se lo apliquen, vamos a seguir predicando esto. Puede tener una buena razón. El pastor, ¿verdad? Porque pues, sí, ¿por qué ustedes siguen con lo mismo también? Bueno, exacto. Pero la mejor manera de acercarse es con amor, con respeto y con sinceridad. Y los que posiblemente continuemos con lo mismo, somos nosotros en Conversemos con el dilema de los cambios. Familia, no tenemos tiempo para más, sino para agradecerle a usted por habernos permitido pasar la mañana con usted ahí en su automóvil, en su casita, en su oficina, en su lugar de trabajo. Mil gracias. Recuerde que estamos todos los martes en su estación La Nueva Radio Amor y usted puede continuar conversando con el pastor William González si accesas a nuestro sitio de internet www.iglesiabautistaemanuel.org iglesiabautistaemanuel.org o a través del correo electrónico pastorwgonzalez@aol.com pastorwgonzalez@aol.com. Toda la gente del área de Waterbury y pueblos adyacentes ya saben que este domingo el pastor William González estará con nosotros en el 65 de la Kingsbury Street allá en Waterbury, todos invitados completamente gratis a celebrar a Cristo y escuchar, ¿verdad?, la palabra que el Señor ha puesto en el corazón del pastor William González de Conversemos, que estará con nosotros en Waterbury, en el 65 de la Kingsbury Street, este domingo a las 2 de la tarde. Eso es así, allí nos vamos a encontrar todos los asiduos oyentes de Radio Amor que nos escuchan semana tras semana. Sin tiempo para más, nos despedimos, les bendecimos y recuerde que la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana el martes, estaremos aquí para que conversemos saludablemente para edificar.